están los trenes HBO, vienen a la 4 ahora, está dura. Sí, nos vale la pena, claro. Nos juntamos hoy día para iniciar un nuevo capítulo, un capítulo bastante especial, bastante fantasmal, terrorífico, podríamos decir, porque vamos a revisar desde acá, desde nuestros asientos, la ruta del terror en Santiago, la ruta del terror en nuestro país. Nos vamos a meter a lugares, Juan Andrés, Lama, Monty, que algunos nosotros hemos tenido experiencia, otros los hemos visto desde afuera. Sí, es bien fuerte. Y es bien fuerte como te marca no solamente el momento en el que estás en el lugar, sino también como marca muchas veces lo que continúa para más adelante. Y vamos a arrancar en Santiago Centro, estado 215, un edificio de 13 pisos que, según cuenta la historia, fue parte de las dependencias de La Quintrala. Absolutamente. A ver, ahí esta mujer, imagínense la carga del personaje con el que estamos hablando, que por donde ella alguna vez permaneció o por donde incluso solamente pasó. La verdad es que su energía es algo que se percibe con bastante facilidad. Mira, lo estoy diciendo bien suelto de cuerpo esto, ¿eh? Yo sé que aquí no estoy tratando de probar si existe vida después de la muerte ni cosas así. Lo quiero que lo relatemos a través de nuestras experiencias personales, en donde más allá de que uno quiera creer o no, hay múltiples testigos que dan fe y son actores principales en interacciones con asuntos paranormales bastante cotidianos y de una experiencia muy fuerte por lo demás. Estamos hablando de estado 215. A ver, para que usted se ubique, esto está al frente de la iglesia del Cristo de Mayo. No por nada. Obviamente. Porque en el subterráneo, ambas edificaciones, la iglesia, que ese Cristo de Mayo tuvo una interacción, y la estamos viendo, con La Quintrala, que fue famosa, digamos, donde los curas la rescataron, esta imagen de Jesús, porque ella lo mira y le dice: a mí ningún hombre me mira feo menos tú. Y lo pensaba quemar. Bueno, condenada, digamos, ella sola, la Quintrala. Y al frente, donde dice ahí, tensiones para la familia, eso, ahí hoy hay un edificio de 13 pisos y el subterráneo particularmente, que es un casino de alimentos donde la gente va ahí a darse su merienda. Es donde nosotros estuvimos y la verdad es que es de alta complejidad las experiencias que ya pasaremos a relatar. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, sí. De hecho está todo graficado en cámara y yo puedo definir que fue de las peores experiencias que yo he tenido en vida, partiendo en varios aspectos. De hecho, nosotros lo primero que hacemos es llegar a este piso 13. 13 más encima. Piso 13. ¿Era de día? No, de noche. De noche. O sea, no era horario de trabajo. No era horario de trabajo, nosotros fuimos de noche, piso 13, donde lo primero que nos cuentan es que había una ventana. Yo fui con productor de tele, que sé yo, había una ventana donde una persona se había caído. No tenía que ver con La Quintrala, eso había pasado después. Después, con el tiempo, la productora andaba con una cámara fotográfica que solo ella manipuló, nadie más. Cuando sacó la fotografía, se veía la imagen de un hombre en esa ventana, un hombre que nunca estuvo. Así partió la experiencia. Y para hacerla breve, hicimos una psicofonía donde la voz de una mujer expulsaba de ese lugar a una persona con nombre y apellido. ¿Qué se le ocurre? No quería que alguno de ustedes estuviese ahí. Que era una persona que estaba ahí, justamente. Perfecto. Y ahí dice, no es que nosotros hicimos la psicofonía para ver si... No, en el fondo era como para comunicarnos con La Quintrala, y ella lo primero que dice es que tal persona, que era una persona del equipo que estaba ahí, no tiene que estar presente. Después de esa experiencia, nosotros bajamos a este subterráneo. Es un subterráneo, claro. Que es para que la gente entienda cómo, por lo menos a la habitación que nosotros entramos, es una fortaleza. Es algo, no es una pieza de madera, no, es cemento, ladrillo, completamente todo cerrado. Y un amplio espacio, digamos. Amplio. Antigua, claro. Y nosotros pusimos 2 velas al centro, que nos explicaban que tenía que ver con protección. 2 velas que estaban, te invento, en un pocillo, no en un plato plano, sino que en un pocillo las velas. Perfecto. Ponemos las cosas en el suelo, empezamos a hacer psicofonía para comunicarnos nuevamente con La Quintrala, esto con un experto, qué sé yo. Y de un minuto a otro, no me pregunten cómo, da la sensación de que esa habitación, ese búnker, esa fortaleza, se empieza a mover de un lado para otro. Como si estuvieran dentro de una habitación cerrada, sin ningún tipo de muebles, tirando mesas contra la pared, con una furia, con una violencia. No te puedo creer. Yo me asusto, empiezo a mirar el suelo de inmediato, todo esto además está graficado, empiezo a mirar el suelo de inmediato, las velas estaban dentro de los pocillos, encendidas.
De repente siento como que tiran algo por la cabeza, son 2 segundos que miro al techo, bajo y las velas ya no estaban en sus pocillos. Las velas, te juro por Dios, seguían encendidas, pero ya no estaban en los pocillos. No era una cuestión que tú la podías patear y se salía, porque tenía barreras el pocillo. Claro. Estaba afuera. En ese minuto ya la desesperación fue máxima y en el fondo dicen ya cerremos esto rápido y salgamos, porque claramente ella, después revisando la psicofonía, esa voz de mujer no quería que nosotros estuviéramos ahí. Y esa voz de mujer a nosotros nos estaba expulsando. Y después nos explicaron que a las velas se les olvidó protegerlas con sal. Ah, ok, entonces pudo Y que el manipularla, sacarla era una ¿no? especie de señal de que nosotros no teníamos que Y todo eso estar está ahí. registrado, sí. Todo eso está registrado en YouTube. De hecho, ayer revisé el video, ¿no? Deberíamos de las personas que a diario trabajan ahí, digamos, que esto lo viven, digamos, prácticamente de Sí. lunes a viernes. Me llama la atención lo de la psicofonía, principalmente porque de un grupo de personas se escucha una voz expulsando a uno, no solamente. Sí, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. A nosotros nos pasó, o sea, a partir de eso no con Camila Andrade una vez. O sea, para preguntártelo, te paso la pelota a ti, pero ¿tiene algún tipo de significado eso? La persona que está ahí, ¿por qué una sola persona de un grupo humano, que en el fondo está entrando a un lugar donde hay presencias, donde esas presencias no quieren que hayan personas, eso es lo que uno entiende, por eso penan, en el fondo te están expulsando, pero que solamente una de las que están ahí salga, es llamativo? ¿Qué tiene esa persona que la hace, no sé, nociva para la presencia, o al revés, o es tan positiva que genera debilidad? No sabría cómo plantearlo, pero me llama mucho la atención. A mí lo que me llama la atención, yo he estado en 4 oportunidades donde eso ocurrió y siempre la presencia, que puede ser femenino o masculina, la presencia, le molesta, siempre es una mujer. Siempre era una mujer que no quería, no sé si era el caso. En este caso era un hombre. Era un hombre, ya, perfecto. Y nunca sabía cómo interpretarlo, porque esas mujeres, estas 4 mujeres distintas, tenían características que no podría definirlas de que si hay una tendencia en ellas. No hay como un patrón común. No, Exacto. como interesado en estos temas, como de linda carga o que son demasiado intensas. No, pero en cada una de las veces es que la comunicación, si tuviera que resumirla, es esto llega hasta acá si es que ella no se va. Claro. Y si ella se va, continuamos. Y hay un proceso de intercambio, de psicofonía, de diálogo y cosas que comienzan a suceder, pero si no, se interrumpe un proceso. Y para serte honesto, no sé cómo definirlo, porque yo, conociendo a esas personas, no sé qué común denominador colocarles, la verdad. Claro, y qué potente también la energía como queda arraigada en ese terreno, independiente que Impresionante. después se construyan otro tipo No, claro. de edificaciones, pase lo que pase, Buen siempre hay algo que queda presente, siguiendo también con la línea energética que tenía la Quintrala. Mira, revisemos una gráfica en donde relata la experiencia el portero de este edificio, Obvio. que es bastante potente. Dice: aquí siempre penan, se escuchan risas y pasos de gente que baja las escaleras y los muebles se mueven Ya, eso es solos. cierto. Uf, esto debe ser terrible, como tú decías, para la gente que trabaja ahí, porque, claro, la Quintrala, todos sabemos su historia, esta mujer aristócrata de la época colonial, cuyos padres fallecen, ella es criada después por sus tías, por su abuela, se dice que las tías hacían magia negra, Sí. y que por ahí también ella empieza como con También todas... con los esclavos aprendió. Sí, También. y con esta personalidad bien abusiva, muy cruel, sobre todo con los hombres. De hecho, se le atribuyen decenas de asesinatos. Una mujer que nunca fue juzgada, nunca fue castigada. su padre, de hecho. Se dice también porque tenía muchas injerencias, mucho poder con los jueces, su familia también de poder. Entonces, es una mujer que pasó por esta tierra, generó mucho daño, mucho dolor y nunca tuvo un castigo terrenal. Ah. Entonces, al final, ella cuando muere, no sé si toda esa energía o todas esas cosas que hizo acá en vida tienen como una especie de no haber cerrado un círculo, que significa que si tú haces algo mal tienes que pagar por él, en el fondo. Mira, como que queda ese pendiente. Hay ¿no? varias explicaciones, para ser bien honesto también, nunca sabría con qué quedarme. ¿Qué efectivamente pasa con una persona cuando muere? Si yo tuviera que hacer un resumen de todas las teorías que he escuchado y con gente que tiene, digamos, todo mi validez, pues son personas que han estudiado esto, son personas muy serias, son personas que incluso vienen del mundo de la ciencia, que les interesan estos temas. Pareciera que uno tiene distintas capas de cuerpos o de presencia o de una personalidad dividida en distintos estratos. Y una de ellas, con la personalidad de este individuo, puede quedar afianzada, aferrado a un sitio en particular,
repitiendo de manera consecutiva Patrones. un tipo de comportamiento. Recordemos que la quintral le llaman así por el quintral, que es por una planta Claro, con que es que bastante ella útil, pero que azotaba a la se gente, utiliza, que se come todo, digamos. O sea, si tú lo pones en un árbol es como una maleza, digamos, que depreda todo lo que hay alrededor. Claro. O sea, de ahí le llaman quintrala. Cortito, yo no viví lo que vivió Michael. Estuve con Eduardo Fuentes ahí. Fuimos de día al casino. La gente decía, ¿saben qué? Bueno, hay gente que no se acostumbra. Yo me acostumbré, era una niña que atendía las mesas. Y decía, ¿pero acostumbrarse a qué? Es complejo porque no es solo que te asustan. Tú vas con una bandeja y te empujan de la espalda fuerte. Y claramente no hay nadie, pero te empujan que tú te caes. Y Que te caes. sientes que hay Claro, alguien o te sea, empuja. te duele porque, o sea, no puedes evitar tropezarte Ya. y te caes, botas todos los platos de comida. Entonces es incómodo y hay gente que le molesta. Lo único que puedo contar es que más o menos la distancia en donde nosotros nos ubicamos, está Eduardo Fuente ahí, está un camarógrafo, estoy yo, y hay una silla, varias, porque hay mesas con sillas. Entonces, en ese momento ya hemos escuchado risas a través de las murallas, un cambio de tono y de frío, así que te lo encargo, porque en un momento empezamos a llamarla y se sintió un cambio que ahí como que quisimos parar porque no sabíamos hasta dónde podía escalar. Y estábamos en donde, ¿qué hacemos? Grabamos para allá, para acá, y la silla que está en el medio gira al lado de nosotros, gira sobre su eje, hace y se corre 1,5 metros, digamos. Oh. Y ahí fue cuando dijimos, ¿lo grabaste? Sí, vámonos. Vámonos. No, porque para nosotros fue más que suficiente. Fue importante lo que tú fue de decías. día, era a la 1 de la tarde, vámonos. Perdóname, es llamativo el tema de al menos para mí, de las risas. Uno entiende que un alma en pena es alguien que quedó atrapado en un mal sentimiento, generalmente un sentimiento como de dolor. Cuando yo leemos en la declaración del portero que hay risas, para mí la risa, si tuviera que escucharla a nivel de que me están penando, pensaría que se están burlando de mí. Claro. No sé si me Están entienden. gozando con tu sufrimiento en el Claro, momento. es como lo contrario a lo que nosotros entendemos de espíritus chocarreros o de almas en pena, que haya risas. No sé, pues estamos en un lugar donde te dicen vamos a empujan a la gente, donde le hacen daño y que estén riendo, al menos para mí sería lo más tenebroso, tétrico que me podría pasar. Claro, ahí tendría que entrar a ver a lo mejor, más allá de las condiciones en las que nosotros sabemos, ¿cierto? Tortura en las que murieron los esclavos, todas las personas, tú lo decías, el papá se habla de que lo habría asesinado, Sí, ¿cierto? lo envenenó. A través de un pollo envenenado, justamente. Tal vez esas risas son almas atrapadas que quisieron tratar de desafiarla en algún momento y que también se queda como esto de que hasta atrapada en un limbo eterno. Hay mil interpretaciones que uno le puede dar, así como lugares que de alguna forma, Salfate, quedan, lo decíamos con la Quintrala, impregnados de ciertos espíritus, de ciertas energías, o lugares que de frentón están construidos donde no tendrían que construirse. Y para eso nos vamos, también estamos en Santiago Centro, ahí cerca del Cerro Santa Lucía, a la Biblioteca Nacional, que es otro lugar donde muchos de sus trabajadores dicen que el ver presencias es algo común, el escuchar gritos, lamentos, risas es algo común. Una biblioteca que antes, muchos años atrás, era el monasterio de Santa Clara. Desde ahí parte todo. Exacto. A ver, Alameda 651. Cruzando la esquina es al lado del Cerro Santa Lucía. Claro, sí. Biblioteca Nacional. Al lado de la estación de metro. Que antes de internet, obviamente la obligación para hacer todo tipo de trabajo escolar y universitario, Pero sin había duda. que estar allá, digamos, sí o sí, sacando fotocopias a publicaciones antiguas. A ver, mira, atención con esa esquina, en la esquina abajo, ahí hay una escalerita, acuérdense de eso porque ya les voy a comentar algo. Como pueden imaginar, siendo este edificio ilustre, no es fácil pedir permiso en materia de búsqueda de asuntos paranormales y que te den la autorización de grabar de noche cuando ya está todo cerrado. Sin embargo, lo conseguimos en una oportunidad desde este canal. Y lo que comentaba el guardia es, decía, mira, hay lugares en donde es mejor no ir a hacer la ronda. Yo simplemente me aseguro que todos los accesos estén cerrados y no necesito ir a ciertos pasillos que están arriba porque se ven cosas. Dice, ¿y qué cosas se ven? Bueno, se ven, digamos, las antiguas monjas y también curas que por aquí convivían cuando esto era prácticamente un claustro, ¿cierto? El de Santa Clara, el monasterio. Hay que entender de que aquí hay dos fuerzas o energías, dos tipos de vidas que chocan. Porque estas monjas en particular, que como misión personal, ahí lo estamos viendo, imagínate, uy, qué bello además, Sí. y van al rescate
de mujeres que habían caído, obviamente no por su propia voluntad, en la prostitución para poder, digamos, solventarse económicamente. Ellas las rescataban de las calles, sobre todo con la terrible cantidad de enfermedades, sobre todo venéreas que habían en la época, y su idea era sanarlas físicamente y luego hacer una interferencia espiritual, claro, para hacerlas cambiar de opinión, convertirlas finalmente al cristianismo. Entonces, esa energía, sumado a las osamentas de las monjas y los curas que hay bajo la Biblioteca Nacional, sobre el cual, cuando esto pasa a fines de los años 30 a convertirse en el edificio que todos conocemos, lo construyeron sobre estos huesos removidos a un lugar mejor, sobre un cementerio. Y es por eso que hasta el día de hoy se ve de todo. Solamente quiero decir que yo personalmente no vi nada, pero cuando uno entra por la puerta principal, que está en la Alameda, sí, casi a la izquierda, a la entradita, lo que yo les decía, hay una escalera de caracol muy estrecha por donde cabe una persona, y ha sido una de las 2 veces en mi vida que todo lo que se llama el instinto celular de tu cuerpo, voy a bajar y todo te dice... ahí está, la de la izquierda abajo, exactamente, la que baja, que es muy estrecha, que ahí no puede entrar nadie, no hay nada, suponéis. Me dijo, no pude dar un paso más, y no importa cuánto la producción me insistió, ellas trataban y estaban así como que sí, como que no. Desistimos de hacer eso, fíjate. Fue un instinto de supervivencia que se impuso en mí, ¿sabes? Cuando uno lee esto me llama mucho la atención y no logré dar con la mini investigación de cómo se dedicaban a reconvertir a estas mujeres que caían en el mundo de la prostitución. Me parece que ahí puede haber un punto bien interesante. Porque no era de forma simpática. Porque a eso voy. Por la época, por la lógica, por la forma en que se miraba la prostitución. Por estos tipos de monjas. Yo creo, por este tipo de monjas, justamente, yo creo que no tiene que haber sido una forma muy amigable. No me imagino que las hayan sentado, mire, la palabra de Dios, no. Yo creo que eran técnicas bastante salvajes. Le estaban sacando el diablo. Y probablemente, más de alguna osamenta tiene que ver con alguna de estas prostitutas también. Puede ser, claro. Creo que ahí queda una energía tremenda, muy impactante, y leía en algunos artículos que había muchas osamentas de niños también, de guaguas. Iban a parir ahí, po. Y hay algunos artículos de prensa, no sé qué tan real sea, pero es parte del mito que se va alimentando, que decía que justamente los curas de la iglesia que está diagonal a la biblioteca, de la iglesia San Francisco de Asís, tenían una especie de túneles subterráneos. Sí, eso es normal de la época, sí. Por el que se conectaban justamente para el cerro, con el monasterio de Santa Clara. Se juntaban, según esta historia, se juntaban con las monjas del monasterio de Santa Clara y seguían el túnel al cerro Santa Lucía, justamente. Según este mito, leyenda, no sé qué será, mito, realidad, mantenían relaciones sexuales algunos. Ahí tiene que haber una la iglesia de San Francisco de Valparaíso, por eso le llaman Panchito. Y que luego de eso, las monjas que llegaban a quedar embarazadas justamente, abortaban o nacían estos bebés, qué sé yo, y quedaban enterrados justamente en ese sector. Entonces, ¿por qué cuento esto? Más allá de mito, realidad, la energía del lugar es muy potente, es de mucho dolor, de mucho sacrificio, me da la sensación. Un paréntesis nomás, que sí encontraron unos sementes de bebé, es cierto. Eso fue como en los 80. Aquí y en la iglesia de San Francisco de Valparaíso. Lo que está por dirimirse, pero que eso, yo creo que ambas nunca cosas, vamos a ver, lo de los curas. Es decir, que son bebés que tenían las monjas, producto del acercamiento a los curas, o de las mujeres que rescataban. O de ambos. O de ambos. Yo creo que a esta altura, digamos, un poco como se va sabiendo la naturaleza humana de la historia, yo creo que son un poco de ambos. Yo creo que eso también es como parte de la cultura popular o de estos mitos que rondan a la Iglesia Católica, porque siempre se ha hablado que en los conventos enterraban efectivamente a las monjas y que había muchos niños. Las teorías es de las mujeres que tenían, por ejemplo, hijos fuera del matrimonio en esa época, o eran mujeres solteras, iban a entregar a estos hijos en adopción, o también de las mismas monjas que quedaban embarazadas y tenían que enterrar a las guaguas. O sea, hay mucho mito que, como bien dices tú, la historia también va contando diversos capítulos de esas versiones. Oye, vamos a seguir con esto y mucho más, porque tú hablabas del Cerro Santa Lucía. También. Ex Cerro Huelén, ex Cerro del Sufrimiento. Vamos a entrar también en ese punto, porque me parece interesante estas conexiones subterráneas que habrían todavía en este Santiago antiguo, ¿cierto? Nos trasladamos hace muchos años atrás, cuando se llegó a fundar Santiago, y ahí hay varias historias que queremos también contarles, porque hay...
pasa, pero al menos me ha tocado conocer mucho la Biblioteca Nacional durante juventud, infancia, ponle como queráis. Iba mucho con mi papá. Es un edificio que es magnético. La presencia de la Biblioteca Nacional, cuando tú estás parado ahí saliendo de la estación de metro, Universidad de Chile creo que, ¿no? No, Santa Lucía. Santa Lucía, perdón. Sí. Entre medio parece. Te genera algo. Más allá del tamaño, más allá de la arquitectura, no es algo que pasa desapercibido. Te genera algo la Biblioteca Nacional. Algo pasa en esos escalones donde la gente se pone y tiende a vender cosas en la calle. Hay todo un movimiento diario en ese sector que es muy llamativo. Y a mí me tocó estar en hartos rincones de la Biblioteca Nacional por distintas razones. Y me acuerdo de la escalera que mostró, que hacía referencia a Juan Andrés. Y ¿sabes qué? Hay sectores de la biblioteca que son gélidos. Mucho. No me refiero a que, por ejemplo, haga frío afuera y haga frío adentro, sino que me refiero a que puedes tener un día. Yo fui muchas veces en verano. Te hiela la sangre. El que hay en verano hay con short. Tú entras y decís, oye, qué rico está, porque, claro, un poquito más es un edificio que igual es frío, por todo el mármol y todo lo que tiene. Pero hay sectores, como la escalera, yo recuerdo, hay un baño que queda en un subterráneo, que la bajada por ahí es del terror. O sea, a ver, yo nunca vi nada, pero sí te puedo dar fe de que las sensaciones que tuve ahí, o que he tenido en la Biblioteca Nacional, la he tenido solamente 2 veces más, y las 2 veces me ha tocado ver algo. Es que eso que tú decís es importante, porque cuando uno habla de sensación de frío, yo, bueno, mi tesis toda la hice en la biblioteca, no me pasó nada, pero cuando uno habla de sensación de frío, no es este frío efectivamente que te pones una parca o que te pones un poncho, es acá, ¿qué te pasa? No, es aquí. Es un frío interno, es una... Que no lo soluciona abrigándote. Que no lo soluciona abrigándote, y además, en mi caso, es con una presión de cabeza bien potente. Mira, si esto te pasó a ti en la biblioteca en particular, que ibas esporádicamente, ¿qué le pasaba a los trabajadores? Y acá tengo las declaraciones de Mauricio Vázquez, él es trabajador justamente, era de la Biblioteca Nacional, y que contó lo siguiente: eran las 19:30 horas y estaba limpiando el piso en el subterráneo de la sección SEACO, de Administración y Control de la Biblioteca. Estaba solo. De pronto me doy vuelta y veo a la monja sentada en un escritorio. Monja que muchas personas han visto, mira, y Mauricio continúa relatando. No hacía nada y se limitaba a estar sentada, toda vestida de blanco, hábito y velo, rostro joven, y marmoreó. Tomé el trapero y salí corriendo. Acá estamos hablando de una presencia que se hace notar. Dice, acá estoy, ¿cierto? Estos son mis lugares, tal vez, mi energía, mi escenario, pero no vengo a violentarte. Bueno, mira, ¿sabes qué? Acaba de plantear algo muy interesante. Dentro de los distintos tipos de apariciones que han querido clasificarse, desde Allan Kardec, que fue, digamos, el padre de la comunicación transespiritual, digamos, con almas desencarnadas, inventó, digamos, la forma en donde, en lo clásico que uno ve, sentado frente a una mesa, tomado de las manos y llamando personas, digamos, que ya no están entre nosotros. Él estableció códigos de distintas formas de comunicación y qué es lo que llegaba, qué tipo de energía y cuáles eran sus grados de interacción. Y hoy día la separo, digamos, en 2 grandes grupos. Una es aquella que entabla algún diálogo contigo, por sueños, que lo ves, que mueve cosas, ¿cierto? Que responde, tú le dices, da 2 golpes si está acá, ese tipo, los tipos, claro, y suena. Y están los otros que han sido categorizados como el estado de inmanencia, que es la persona ya no está ahí, pero su presencia queda como una especie de película que se repite, y que tú no interactúas con ella y ella tampoco te ve. Es como una especie de espejismo. Como una diapositiva que está constantemente ahí. Que está corriendo, exactamente. Es una película sin vida, pero la energía suficiente para sustentar la imagen de alguien haciendo su rutina y que uno tiene acceso a poder verla. Y da la impresión que por todo lo que cuentan en la Biblioteca Nacional, todas son de esa naturaleza. Probablemente, aquí cabe suponer, siendo personas religiosas que tienen estudios mucho más profundos que nosotros respecto a los secretos de la Iglesia, de cómo trascender, qué hace al momento de tu muerte, etcétera, etcétera. Probablemente ellos simplemente dejan como una primera capa de su existencia acá, que es una actitud robótica que sigue funcionando, y ellos ya pasan al otro lado. Es la deducción que sabe. ¿Tú te acordás que, no me acuerdo si era, no sé si la Tife o alguna de las que nos han acompañado tantas veces, o Vanessa, creo que era Vanessa, parece, que explicaban que, por ejemplo, cuando te penan y se mueve un objeto, esa presencia o ese espectro le cuesta mucho hacer eso. No es fácil para él, para comunicarse, mover algo.
Es algo como que lo van como aprendiendo hasta que logran, es una manera de comunicarse. Y no todas las veces significa que te quieren expulsar. Hay algo, por ponerlo en un plano, hay algo ahí, hay una necesidad de comunicar algo posiblemente para poder dejar de estar en ese loop, o para las nuevas generaciones, ese boomerang eterno en el cual se encuentran ciertas presencias. A mí me parece que a mí me parece cuando te mueven algo que es sin duda tétrico, hay algo que te quieren decir detrás. Lo que no sabemos es cómo leerlo, porque claro, para ti puede ser... Para ti suena súper terrible. Se cayó una silla. Oh, me asusté. Se ve como algo violento, no se ve como algo que te quiere tratar de decir algo en buena. Una cosa es que se caiga una silla y otra cosa es que tiren una silla. Que tiren una silla, exactamente. Ahí uno puede que huele de un lado a la pieza a otro. Oye, siguiendo por esta ruta de lugares paranormales en Santiago, llegamos hasta el Cerro Santa Lucía, ex Cerro Huelén o Cerro Dolor Salfate. Una historia bastante desconocida. Yo por lo menos no tenía mucha idea de que aquí pasaban cosas medias extrañas. De hecho, todo esto se remonta a las épocas de la conquista, en donde se dice que también existía un rincón llamado el cementerio de los desheredados. Y acá volvemos nuevamente a toda esta cultura, desde cuando se funda Santiago, ¿cierto? De todas estas energías, las personas antes tenían creencias mucho más firmes. Impresionante la foto de 1850. Claro, son fotos impresionantes, son arquitecturas muy lindas que hasta el día de hoy nosotros destacamos. Y son lugares que sí vivieron batallas, por ejemplo, enfrentamientos, vivieron muchos sacrificios. Entonces, de alguna u otra manera, resguardan todo lo vivido en aquellas épocas que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Fíjate que haciendo uso, digamos, de otros idiomas indígenas, otras lenguas, los nativos chilenos le llamaban Huelén, como tú bien decías, significa dolor. Ahora, es curioso, generalmente a las montañas o apus se les venera. Las montañas, todas las culturas dicen que son altas concentraciones de energías de la naturaleza, protectoras, reguladoras de la conciencia humana, etcétera, etcétera. Sin embargo, a este le pusieron dolor. Y lo evitaban, fíjate, como que no hacían mayores cosas ahí, y generalmente se ocupaba, como decíamos, como campos de batalla o puntos estratégicos más en altura. ¿Qué es lo que pasa? El término condenados o desheredados existe en distintos países, más o menos de esta época, y es cómo se le denomina a una persona que cometió suicidio, que está completamente desheredado porque hizo alguna tontera dentro de la familia y finalmente lo expulsan, o también porque es una persona que no pasó por todos los protocolos o por todos los sacramentos de la iglesia y por lo tanto es una persona condenada, un su pecador, alma, claro, si le llega a pasar algo. Y sucede que en este rincón, en uno de los rincones de este cerro que estamos viendo, había un sector para enterrar a esas personas que ni su familia, ni la sociedad, mucho menos los poderes políticos de la iglesia querían saber de ellos. Ojalá que nos olvidemos de que ellos alguna vez existieron, porque son personas que no están dentro del canon de nosotros. Y ahí los iban a dejar. Insisto, esto está pegado, está al lado de la Biblioteca Nacional, o sea, está a 30 pasos, digamos. ¿Podría haber conexión por debajo? Tiene conexiones porque incluso antiguas logias secretas, como las logias lautarinas, ocupaban una cantidad de callejones que hay por debajo de este cerro y donde los grandes próceres de la patria se juntaban para tomar decisiones de carácter social, país, administrativo, y también algunas decisiones de su propia logia, en donde la magia, lo esotérico, lo paranormal no está ausente. Entonces estamos hablando de un cerro que tiene una potencia y que ya los indios de cierta manera la hacían en el quite, o sea, los indígenas, perdón. Qué importante lo que tú decís, Salfate, porque lo hemos revisado en distintos capítulos. Los grandes héroes, por decirlo de alguna forma, de la patria en nuestro país, fundamentaban muchas de sus decisiones con la ayuda de distintos psíquicos, distintos medios. Algunos héroes y otros no tan héroes, según como se lea la historia. Se basaban mucho en eso. Entonces yo me imagino, más allá de, no he leído mucho, no soy un experto en ese tema, que también el sacrificio en pro de, la brujería en pro de, es algo que atravesó gran parte de la historia de nuestro país. De hecho, más en un lugar como el que estamos mostrando, justamente el que estamos viendo, el que estamos hablando, Cerro Santa Lucía. La magia fundacional de Chile. El nivel de energía, pero de energía negativa, el nivel de sufrimiento, el nivel de sacrificio, lo conecta un poco con lo que hablábamos en el monasterio de las monjas clarisas.
eso es algo que por algún lado tiene que ir explotando. Por algún lado yo siento que son almas que efectivamente están como desterradas, designadas al limbo, al infierno, donde tú quieras, y por algún lado esa energía tienen que ir soltándola. Entonces, claro, a lo mejor el presentarse, el estar perdidos en un limbo constante, en un loop constante, en una película constante, es como la forma que tienen ellos de ir liberando la energía que no solamente de los cuerpos, sino que también del lugar. Pero ¿qué dice la historia con respecto a eso? O lo que se cuenta dentro de esta magia negra, como tú bien mencionabas. Está el personaje de Inés de Suárez, que si lo conectamos con la Quintrala es otra mujer que sí dio mucho de qué hablar, porque se supone utilizaba magia negra para hacer ahí ciertas peticiones. De hecho, en una de las batallas que se da a los pies del Cerro Huelén entre los españoles y los mapuches, en donde los indígenas tenían todas las de ganar, porque eran hombres aguerridos, tenían más hombres. O sea, en esa batalla los españoles no tenían nada que hacer. Y cuenta la historia, o la leyenda, que Inés de Suárez habría subido hasta la cima del Cerro Huelén, habría hecho ahí algunas invocaciones, y se le habría aparecido en el cielo una imagen, una silueta de un guerrero con un escudo montado en un caballo, en donde ella le pide, a cambio de unos sacrificios humanos, porque también se le atribuye a ella la decapitación de ciertos caciques, ¿cierto? Sí. Entonces esos ella... son los desafiantes de la muerte que hablábamos la otra vez. Exacto. Son esos poderes, esas criaturas humanas que exigen cosas a cambio y te conceden milagros. Y ella lo habría hecho para poder, en el fondo, los españoles ganar este enfrentamiento. Los indígenas le llamaban bruja ya. Exacto. Y de hecho, en esa batalla puntual que se da a los pies del Cerro Huelén, retroceden los indígenas, siendo hombres mucho más corajudos de alguna manera, y se van con mucho miedo después de ver esto que aparece en los cielos, que nadie le pudo dar alguna explicación, y que después los españoles, contada con su creencia más católica, dicen que era el apóstol Santiago, y que de ahí deriva el nombre de nuestra ciudad. Entonces esa es la parte de la historia ahí que la también pero bueno, que se cuenta, sí, que uno dice, a ver, es parte de la fantasía de la historia de Chile, habrá sido real o no, porque claro, como hablábamos anteriormente, estos relatos después van como teniendo sus variantes. Por ahí autores sacan libros, le ponen también un poco de novela, de fantasía, entonces como que uno después se confunde. Pero sí se habla de eso, que Inés de Suárez era una mujer que ocupaba la magia negra en ese lugar, en muchos Solo otros. decir que más allá de los mitos o no, muchas de estas historias que tú comentas nos dicen, y aquí estábamos y vimos cómo se apareció, es parte de las bitácoras oficiales de la historia. Incluso Alonso de Ercilla, ni más ni menos, narra sucesos así de paranormales, y ahí estábamos todos, los 300, viendo cómo en el cielo empiezan a bajar una batalla, y te lo cuentan, es parte de la historia. Para ellos no, todos vieron algo que es sumamente extraño. La interpretación que le dan después es otra cosa. Sí, entendemos que los indígenas, digamos, son personas que conviven con el poder de su cosmovisión. Sí, claro. Ellos tienen lo que nosotros llamamos magia, para ellos es el poder de la naturaleza nomás, y lo invocan y lo ocupan a saber. Y ellos hablaban, precisamente Inés de Suárez, decían, bueno, estos gallos tienen una bruja, y nosotros no trajimos las nuestras, que eran bien poderosas por lo demás, como Chilpila en Chiloé. Grande. Pero grande, entre las grandes, o sea, que les ganó a todos los españoles, y hizo retroceder el mar, ni más ni menos. Están los libros de historia de los españoles. De la recta provincia. O sea, de la recta provincia, imagínate, claro, los indígenas de esta oportunidad dijeron, bueno, estos gallos también trajeron a su bruja y bueno, nos ganó en esta pasada. ¿Sabéis qué? El Cerro Huelén, que pareciera que es como... es parte del paisaje urbano de Santiago. Sí. Es como un escape de aire, por decirlo así. Es un lugar lleno de secretos. Es extraño. Es un lugar lleno de secretos. Si tú has recorrido el cerro y ya has estado en distintos lugares, hay espacios que son muy oscuros a mediodía y muy fríos. Entonces, ahí, como decía Juan Andrés, es como una fuerza de la naturaleza. Es como que la fuerza de la naturaleza, junto con lo que hay enterrado hoy, junto con todos los tipos de rituales y sacrificios que se hicieron, lo transforma en un lugar que es, por lo menos para mí, más misterioso que un lugar turístico. Te voy a decir más. Tiene tantos secretos que incluso, no sé si es Caupolicán Lautaro, que hay una estatua en un sector que tampoco es. Y tampoco es ese indio, sino que es un indio americano. Entonces, cuando tú te das cuenta que es el nivel de cosas, de misterios que guarda el cerro, donde muchos piensan que es Caupolicán o Lautaro, no me acuerdo cuál de los dos es, y no es ninguno de los dos, y así tiene muchos más sectores y secretos, y lugares que se piensan que son así, no son así. A mí por lo menos me parece que es un espacio que... paréntesis, solamente, el Cerro San Cristóbal tiene una virgen arriba. Sí. Se supone que esa virgen la colocaron por dos razones, es una de las historias. Para que nos proteja de ese volcán, porque es un volcán, y para que nunca explote, porque imagínate si explota el Cerro San Cristóbal, se acabó todo, digamos.
seríamos. Y la otra es que por ningún motivo podía colocarse en el Cerro Santa Lucía. Santa Lucía se llama y todo, o Huelén. Porque ahí poner a la Virgen ahí ya era un sacrilegio, porque el cerro tenía una carga terrible. Claro. O sea, ya un cerro maldito. Claro. Exacto, y solamente para terminar, yo no sé si la palabra es maldito, a mí me parece que, y de todas las veces que lo he visitado, porque encuentro un lugar que es maravilloso en el Santiago. Peligroso hoy día por lo demás. Sí, claramente. Pena, pero... Bueno, peligroso por los dos Santiago. peligroso por los dos lados, en el fondo. Si no te roban el teléfono, te van a robar el poco de bondad que te queda adentro, el alma. Voy a pensar siempre que es un lugar... A ver, ¿sabéis lo que me llama la atención? Que en Santiago ya hemos pasado por la Biblioteca Nacional, pasamos por el edificio de la Quintal, ahora estamos viendo el Cerro Huelén. Son lugares que no se dejaron ahí. Es como, bueno, acá pasó esto, aquí pasa esto es terrible, ya, pero hagamos vista gorda a un lado y sigamos con nuestra vida como si no pasara nada. Y yo te puedo apostar que todas las cargas que se encuentran en esos lugares, de alguna u otra manera, afectan el modo en que Santiago, como ciudad, como ente viviente, se manifiesta. Y lo sigo pensando. Es casi indudable. Yo no podría decirte que, a ver, y me ha tocado estar en limpiezas donde no ha funcionado. Alguna vez me tocó estar con alguna bruja en una limpieza y la limpieza no funcionó y empeoró la situación. Entonces no es como llegar y decir, oye, vamos y lo limpiamos y listo. No. Me parece que nosotros no sabemos convivir como ciudadanos santiaguinos con esa energía, con ese sentimiento desconocido. Hay varias culturas que sí. Y que de alguna manera, ¿cachai? Te voy a decir que como que todo calza, nos pena diariamente en lo que hacemos como ciudadanos. Sería interesante tal vez hacer un estudio, porque claro, uno habla de energías que quedan atrapadas en ese lugar. ¿Qué limita hasta dónde llega esa energía? ¿Cuánto es la tasa, por ejemplo, de accidentes automovilísticos que ocurren cerca de estos lugares? ¿Cuánto es la tasa de asesinatos que ocurren cerca de estos lugares? Estoy hablando no del interior, sí, por supuesto. No dentro del cerro, no dentro de la casa, estoy hablando del sector justamente. Hacen esas mediciones, fíjate, de los cerros. Se podrían llegar a hacer porque en el fondo uno, ser humano, conocemos como el límite, el espíritu, la energía negativa, la energía positiva, conocen de esos límites. Es como ya, hasta acá llega el cerro, entonces para afuera no sigo interviniendo. Probablemente no, y probablemente la tasa de homicidios, la tasa de accidentes puede ser mucho más alta, como lo vamos a ver más adelante con ahí una de las casas que nos queda pendiente. Pero nos vamos, Juan Andrés Alfate, idea para el libro, nos vamos con un hospital que más allá de su fama de poder sanar, de poder curar, estoy hablando de un hospital que funcionó entre el 1872 y 1999, tiene la fama de ser uno de los lugares con más presencia, uno de los lugares que te genera mayor terror al ingresar. Estoy hablando del mítico Hospital San José. Ya, aquí quiero hacer un llamado muy categórico y lo digo de todo corazón, de todo cariño y por triste experiencia personal. Es indudable que a una gran cantidad de personas le interesan estos temas, el misterio, así como wow, por supuesto, claro. Ok. Yo no voy a ser capaz de impedir de que ustedes se acerquen a estos lugares que están cargados, sobre todo donde efectivamente hasta el día de hoy se ven cosas. Yo le haría la siguiente sugerencia, la siguiente invitación, eso sí, y ya le voy a explicar por qué. Es que si a usted le interesa esto, vaya una vez y piénselo bien a cuál, para que se lleve su impresión y tenga la experiencia en el cuerpo. Y no lo haga más. Hubo una gran cantidad de años donde me dediqué a recorrer todos estos lugares. Yo al Hospital San José fue por lo menos 4 veces, yo creo que fueron más, pero 4. Para mí fue una experiencia fuerte en mi vida personal. Y todos me decían, oye, pero hasta y la otra cosa, no sé qué. Y decía, ya, pero ¿qué me va a pasar? Fueron los peores años de mi vida, yo encuentro. Fue muy complicado todo. La enfermedad y todas cosas que están completamente radicadas ahora de mí. Quiero decir esto porque no es menor, así como siempre, así como algo que es obvio, no jueguen con la ouija, con estas cosas yo tampoco, fíjate, porque el Hospital San José, de aquí varios hemos estado, es probablemente, ahí está ese lugar, ¿cómo olvidarlo? Tenemos pruebas en video con distintas personas en ese lugar, en ese lugar yo creo que tuve una de las experiencias más claras, donde no podía creer lo que estaba viendo. Tú fuiste varias veces porque por grabar programas, sí, tenías que investigar, pero iba de gusto. O tú sentías, a eso voy. De repente hay, o uno lo ve en las películas de terror, que de repente hay sitios, hay lugares que más allá de que tú tengas que ir, esos lugares te invitan a ir.
espacios físicos que de repente te atraen por algo que uno no logra entender. ¿Tú ves por obligación o dentro de esa obligación existía una especie de atracción con ese lugar? A mí me gustaba mucho el tema, todavía me interesa, y me envicié con estas cosas. Y fui a todo y cuanto lugar y hicimos largas temporadas de programas con estas cosas. Yo solamente le puedo decir algo. Y con las personas que me acompañaron más de alguna vez, a todos nos fue mal. Nos la pasamos mal. He visto viendo enfermedades, cosas que tenían que ver con familia. Fue bien penca, fíjate. Y se notaba que teníamos una nube negra encima. Y me costó mucho tiempo, muchos años sacarme eso de encima y entender qué debía hacer y qué no. El Hospital San José vive en un universo aparte. Sí. Ahí tú ves, tú sientes, a plena luz del día, no importa a qué hora sea, es feroz, digamos. Y hay que decirlo que en el 99 lo cerraron para esos efectos y después algunas veces pudimos entrar. Con autorizaciones especiales. Con autorizaciones especiales, pero ya ni en pelea de perros lo permiten porque ya fue mucho. De hecho, se cierra en el año 99 y se declara como Monumento Histórico Nacional. De hecho, está emplazado en un sector al lado del cementerio general, está cercano al servicio médico legal, hay otros hospitales también ahí en la zona, entonces ya la zona es súper potente. Y este hospital que se crea para tratar a pacientes terminales con cólera, con tuberculosis, enfermos que nadie quería cuidar porque se exponían también a contagiarse. Entonces vamos a seguir hablando de esa historia porque es importante también conocer parte de eso, cómo nace, cuáles fueron sus años en funcionamiento, por qué termina, cómo termina y qué sucede posterior a ese cierre Salfate. Ahí tenemos experiencias tuyas, también me tocó ir en alguna oportunidad, Lama, Michael, así que vamos a seguir con este tema porque yo creo que de todos los lugares es uno de los más fascinantes para analizar. De todas maneras. Ya estamos de regreso en este tour de lo paranormal aquí en Así Somos. Ya continuamos, pero antes te quiero contar que este 28 de septiembre se cumple un nuevo natalicio de Víctor Jara, músico, compositor, dramaturgo y actor, pieza fundamental del patrimonio cultural que fue, brutalmente asesinado durante la dictadura. La idea es que en este nuevo aniversario celebremos su vida y obra, un legado que está más vigente que nunca. Por el derecho de vivir en paz, Festival FAM Víctor Jara 2021, este 28 de septiembre, con tremendos artistas como Jorge Culón, Los Vázquez, Nano Stern, Roberto Márquez, entre otros. La cita es a partir de las 18 horas por las redes sociales de la Fundación Víctor Jara. Toda la información y las adhesiones las encuentras en famvictorjara.cl. Ya lo sabes, ahí está la cita para el 28 de septiembre. Seguimos avanzando en este tour de lo paranormal. Estábamos hablando de este lugar, el Hospital San José. Sí. Que Salfate, tú tenías experiencia, ¿cierto? Monty, Lama lo visitaron, pero hay una experiencia que se repite constantemente antes de que nos cuenten sus detalles, que tiene que ver con las monjas fumadoras. Sí. Se habla de que se ve justamente a dos, en particular dos monjas fumadoras, sí, que al parecer no molestan, no hacen nada, pero que tendría que ver con la historia de que ellas fueron una de las que fueron capaces y quisieron ayudar justamente a los enfermos que llegaban al hospital. A ver, muchas cosas raras suceden en gran parte del emplazamiento de este Hospital San José. Recuerden que los enfermos de tuberculosis los tiraban con catapulta y a la mala al otro lado para que cayeran prácticamente en un hoyo así al ojo nomás, que era el cementerio. Estas monjas, pese a caer en un contagio inevitable, después quiero hablar sobre esas fotos, hay unas que están mostrando acá, que estoy viendo que ahí me marcó eso para toda la vida. Oh, mira esas las monjas, hay una capilla, hay dos sectores principales, hay un pasillo que le llaman el pasillo de la muerte, que es un poco afortunado en realidad el nombre, pero sí pasan cosas, vamos a mostrar ya un video con eso, y hay otro que es una capilla, que está en la mitad. ¿Ya? En la capilla a veces se veían estas monjas y fumaban afuera, porque es como un pequeño parquecito que hay y que claramente al acercarse estas figuras se desvanecían. Pudimos en algún momento pedir que abrieran la capilla. ¿Ya? Entramos y ya hay un límite, hay una muralla energética, por así decirlo, pero eso no quiero sonar a brujo, digamos, pero es impresionante cómo se siente, que es detrás del púlpito donde se dictan las misas, por ejemplo.
y no se podía entrar atrás. O sea, nadie quería, porque hay como una barrera que es este segundo lugar instintivo de que no te deja pasar. Es fuerte, fuerte, fuerte. Y no es una energía bonita. Sí, ¿sabéis qué? Esto no es una crítica ni a este programa que lo hizo muchas veces de ir y grabar en el Hospital San José ni a otros canales que lo han hecho. Pero no puedo evitar pensar que lugares como el Hospital San José, que tiene una carga energética, que nosotros la conocemos, también han sido contaminados por nosotros. A mí me parece que cuando tú vas a un lugar con esa carga a jugar, porque digamos las cosas como son, cuando se va con la cámara, se quiere, para lo que se ve en televisión, se quiere dar una sensación de que hay tensión y hay miedo, pero también todos hemos estado en grabaciones donde sea, y también hay risas, y también hay juegos de parte de la misma producción, así cuando corte, oh, no vaya a salir algo de acá, y todos se ríen. Y me parece que eso, por decirlo, esa energía que genera el grupo humano que visita estos lugares también contamina el lugar y provoca que las apariciones o las almas en pena que están ahí se manifiesten de manera más fuerte. Es algo que he pensado siempre. Mira, te lo voy a poner así. Es como, sabemos que la casa de la esquina está embrujada. Eso dicen. Ninguno ha entrado nunca. ¿Estarán penando mientras no hay nadie? Yo creo que no. Entonces me parece que cuando se juega a visitar estos lugares, o gente que los visita ni siquiera con cámara los quiere visitar porque tiene interés en esto, yo creo que se contamina ese lugar y de alguna manera nuestra energía en vida ayuda a que estas presencias se manifiesten de manera mucho más fuerte. Toda la razón, pero también yo creo que tiene que ver con la forma en la que tú vas. Por eso te lo digo. Claro, bajo mi experiencia, las ocasiones que he ido a distintos lugares, siempre he ido con un experto y a la primera broma dicen, chiquillos, si ustedes vienen acá a huevear, mejor se van y se quedan afuera. Por lo mismo que tú dices, no me acuerdo el argumento, hace rato que no hago esto, no, por supuesto. De verdad es algo que no me gustaría volver a hacerlo probablemente, pero sí te exigen un respeto importante, un respeto al lugar, porque como tú bien dices, es uno el que va a molestar al lugar de ellos. Exacto. Ellos no te están buscando, Claro. uno los está buscando. Exacto. Entonces sí te piden un respeto, por lo menos a mí, como esa broma de producción va a salir algo, le dicen, si usted está acá tonteando, mejor se va y no se queda adentro. Monjas, doctores, enfermeras, una mujer de rojo, todo se le ha aparecido ahí, múltiples historias. Bueno, hace muchos años, junto a Javier Acevedo, estaba, creo que también Andrea de la Casa en ese momento, fuimos en un par de oportunidades. Me gustaría compartir esos videos del recuerdo de Así Somos, que saben que nosotros hicimos toda una temporada de ir a estos lugares fantasmas. Este fue el último, porque mis compañeras, y no es para menos, hubo una reunión, porque nos iba súper bien con esta acción, dijeron, que no importa nada, echen, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir nunca más a estas cosas, porque eran experiencias muy fuertes. Mira, he aquí uno de dos videos que queremos compartir con ustedes, por favor, miren. A ver. No se ve nada, es muy, muy desesperante. Hay alguien afuera de la ventana. Sí, hay alguien ahí. Espérate. Mira. Mierda. Te juro que vi una sombra. Te juro. Ahí hay una camilla. Te juro que vi una sombra. Ay. Yo empecé a punto, estoy transpirando y mi instinto me dice que... Esto lo he sentido pocas veces en mi vida, pero lo he sentido otra vez y es como que no debiera seguir. La concha, no. Ya, pero déjala, no, espérate. Empezó. No. ¿Qué? Cállate. Concha la mierda. Mira cómo se abre. No. Yo... ¿Seguimos? Vamos a llegar hasta el fondo para que veamos un poco los instrumentos de la época. Este lugar ocupa el mismo lugar de entonces. Y aquí se tendía, le insisto, no importa, no se daña. Pará, que no pasa nada. Bueno, como les decía, después de esta experiencia hubo una reunión y bueno, fue una pelea de producción claramente. Me decía, pero ¿cómo? Pero si... no quisieron ir más. Mira, les voy a contar algo que no se alcanza a ver bien ahí, pero estaba en un pasillo y apuntamos al fondo y entonces nos quedamos un poco parados y decimos, Sí. ¿hay alguien ahí? Decimos. Entonces empezamos a ir por las cámaras y así.
Y de repente empezamos a notar y se empieza a dibujar un poco mejor que hay alguien como sentado. Decía, ya parece otra cosa. Y de repente es así, se levanta y da un paso. Entonces y ahí, lo viste. lo vimos los tres y ahí fue cuando salimos corriendo. El problema es que éramos 3 personas Sí. pasando por una puerta así. No, la Todavía tengo la angustia. uña enterrada de la Javiera en el Claro. brazo, así no, fue terrible. Y nos pegaron un portazo porque vamos caminando y obviamente no hay nadie, entramos Sí. primero. Y nos pegan un portazo al lado aquel que se escucha. Ese es el sonido que se escucha, eso te iba a Sí, preguntar. se escucha porque una parece- posición en varias partes y hay una que se fue un sale de golpe, portazo. así, pero Ok, ¡ah! ya. Así. Pensé que era algo que se había caído, por ejemplo. No, es un portazo. Bajo la experiencia que ustedes tuvieron ahí en el Hospital San José, ex San José, ¿fue solo de ver o también de sentir? ¿Por qué No, te lo sí, sí. pregunto? Buena pregunta. Yo me acuerdo, fui también con ex integrantes acá de la Somos, con la Cami Estuardo y con Felipe Sánchez. ¿Ya? Oh, grande. Fuimos era cerca de Farellones, creo. Yo soy pésimo para la referencia, pero era Sí, está en el cajón del Maipo. un digamos, hogar de ¿no? niños Mm. que ya no funcionaba y que era niños que efectivamente los llevaban a morir, básicamente, que tenían Estaban desahuciados. cólera, claro, los llevaban a morir. Y a nosotros, me acuerdo ahora que lo vi, nos llevaron a una habitación y nos pasó a los 3 lo mismo. Nos llevaron a una habitación que era como una sala donde tenían a los niños y empezamos a sentir este mismo frío, pero no un frío completo, sino que lo empezamos a sentir de la rodilla hacia abajo. Y en algún momento yo sentí como que me abrazaban la pierna. Ah, eso sentió mucha Como la oh, imagen de un niño Qué bueno que agarrándose, nos acordamos. Agarrándote hacia como no te... Hoy se me pone la piel como, Se sintió- no te vayas de aquí. Y la Cami Estuardo no pudo entrar más de ahí, salió de la grabación. Sí. Te agradezco. Sí, todas esas cosas sentimos. Como que quieren que uno no se vaya, ¿no? Como... Sí, yo no sentí como rechazo, pero sí era como que querían algo de ti. No lo encontré algo bueno. ¿No lo encontraste algo bueno? No, así como un energía. cariño, Es como que- ese es cariño que que, mira, no recibí. Mira, hay una fotografía, no sé si la podemos pinchar, ¿Cómo, que es Oscarín? donde se ve como las camas, que están como en un piso de tierra y al fondo una puerta. Mira, no recuerdo si estaba con Cristian Pérez o con Felipe Abello, pero yo creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes que me ha tocado ver. Está la puerta, ¿ok? Ahí está, una anterior. Hay una puerta, esa. Hay una pequeña Ahí la estamos viendo, escalinata esa puerta. que la inventaron porque los escalones originales los sacaron. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenéis que dar un saltito porque es un escalón muy grande. Y abajo en el suelo de tierra había muchas camas que todavía las dejaban ahí, que era donde tenían a los niños. Ok, nosotros cruzamos, allá está afuera, cruzamos la puerta, llegamos hasta la mitad de esta habitación y de repente veo a través del visor de la cámara que desde la puerta, nosotros ya estábamos muy adentro, que es la única puerta de entrada y salida, que empiezan a pasar luces como de este porte, varias, empiezan a entrar por la puerta y bajan y empiezan a desplazarse por el suelo, donde estábamos nosotros. No podía creerlo, no sabía bien qué hacer porque las luces estaban entre nosotros y la salida. Entonces me dice mi compañero, ¿qué pasa? Me dice, mira. Y dice, y empieza a mirar con los ojos y no sabe nada. Y de repente vemos que aparecen más luces y nos rodean. Entonces ahí después íbamos con una persona que sabía esto de intérprete y dice, son los niños, dice, si quieren estar con usted. Yo reconozco que no supe qué hacer. No, ya ni siquiera era pánico, estaba confundido. Claro. Y en algún momento, así como que levantamos los pies, como tratando de no pisar esto, y salimos corriendo. Ay, qué Nos fuerte. caímos porque no era fácil subir, porque no estaba la escalera. Todo esto oscuro. Nos sacamos la cresta y entre así con el cuerpo y salimos. Ajá. Pero es impresionante como las luces empezaron a bajar y se pusieron a nuestro alrededor. También hay un registro de eso. Fue fuerte. Yo te lo preguntaba porque a mí... Eso fue en otra oportunidad. Muy breve. Yo sé que uno puede sentir como que te chupan la energía en ese minuto. Es que y puede eso ser es- peligroso. no. Pero a mí lo que me pasó fue una sensación como de... Estos niños fallecieron sin cariño. Con mucha pena. ¿Cachai? Y de hecho y por eso la Cami, ahora me voy a acordar, por eso la Cami no quiso entrar más porque ella lo sintió más potente aún. Para ella fue súper heavy. Como figura de Y nosotros materna, le dimos sí. ese simbolismo, como la Cami además era la única mamá de los que estábamos ahí. Fue mucho más potente, como que se quisieron agarrar a todos como para tener ese último cariño que Pues, habían recibido. Sí, po. Aparte que, bueno, los hospitales siempre tienen una energía bien especial. Sí. No necesitáis que un hospital esté abandonado para Claro. entrar a un recinto así No un lugar hospitalario. simpático nunca, en ningún momento. Hay Y dolor uno por todos lados. entra y al tiro como que la energía se siente porque pasan muchas cosas, se vive mucha tristeza, mucho dolor dentro de los Sí. hospitales. Entonces son lugares de por sí potentes. Más aún cuando estamos hablando de niños
que fallecieron, como dice Michael, probablemente solos, sin abandono cariño, total. sin entender qué les pasaba, porque los niños son almas inocentes, son almas puras. A diferencia de un humano, por ejemplo, que si tú estás con una enfermedad grave terminal, tú estás consciente de lo que te está pasando. De alguna manera puedes hacer un cierre en vida para poder irte, hacer el siguiente paso. Los niños se les acaba la vida y sus almas quedan aquí atrapadas porque no saben qué nunca hablaron del tema de la muerte, ¿no? Yo creo que no saben cómo tomarlo. Entonces ¿no? es súper complejo. A mí me tocó también ir una vez por un canal hace muchos años atrás y fuimos a hacer un programa al Hospital San José. Hasta el día de hoy me arrepiento de haber ido. O sea, yo creo que lo pasé tan mal, yo te juro, 2 meses. ¿Cómo se llamaba? Que si fuimos yo también parece. ¿Ellos era? Creo que era ellos o otros, no, ellos, algo así. Sí, ellos. El tema es que yo después de ese programa no pude dormir en 2 meses. Y esto es real. Y de hecho fue en una época en que yo estaba trabajando mucho fuera de Santiago, me tocaba hacer eventos y cosas, viajaba mucho. Y cada vez que llegaba a una ciudad, que por lo general viajaba sola o con algún compañero de evento, nos quedábamos en habitaciones separadas y yo dormía lejos de mi casa, sola, y yo no podía dormir. Y estuve así 2 meses. Y después tuve que hacer todo un tema para volver a conciliar el sueño. Fue súper fuerte. Yo después de eso dije, no. Es lo que les digo, sí. Complicado. Pero te das cuenta que lo que cuenta la Montserrat, lo que creo yo, así como la película Monster Inc., ella perdió esa energía y la dejó en ese lugar. Y este ente, espectro, ponle como quiera, se alimentó de esa energía. Y a ella le tomó un tiempo poder recuperarla. Es como. Yo creo, sí. Claro, es como que te sacan sangre, ¿no? Exactamente. Y ¿sabéis qué? A mí, insisto, me parece que cuando visitamos estos lugares no con un fin positivo, aliméntase que estos lugares sigan así y aliméntase esa energía. De hecho, te voy a decir más, que lo vamos a ver a la vuelta. Vamos a hablar de esta casa que queda en Grecia, en la esquina de Grecia con... sí. Exactamente. Porque hoy día hay un strip center. Sí, claro. Y ¿sabéis qué? Eso es de esos lugares donde tú te das cuenta que hagas lo que hagas y pase lo que pase, no tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la arquitectura del lugar, tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con algo que es mucho más fuerte. Eugenio, además. Sí, porque ahí algo se produce y algo tiene que ver ahí. Lo que pasa a mí, insisto, y lo vamos a dar la vuelta al corte, me parece que es ahí donde uno encuentra finalmente lo que no quiere encontrar. Ajá. Claro. Exactamente. Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir hablando de este tour paranormal por Santiago, pero antes atención, estilo liso o con rulos, sin cable que te detenga, lleva a la peluquería donde tú quieras, hasta 20 minutos funcionando y sin cable, recarga rápidamente con un cable USB, esta mini plancha 2 en 1 inalámbrica que la encuentras a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl y esta noche seguimos analizando lugares paranormales en Santiago. Miren esa casa, hay varias mansiones aquí en Santiago. En Chile por lo general también tenemos harto misterio. Tenemos por ejemplo la casona Duguá en Quinta Normal y tenemos la mansión Mujica en esa emblemática esquina de Grecia con San Eugenio. Yo me acuerdo que un tiempo cuando trabajaba en Mega pasaba harto por ahí, antes que se incendiara. Antes que se incendiara. Eso, y era escalofriante. Y llamativa. Fuera. Era imposible. Muy llamativo. Pero hay una cosa, es imposible no pasar por ahí y no mirarla. Cuando uno está emplazada. Insisto, creo que estos lugares son magnéticos. Como que te atrae. Necesitan alimentarse de la energía, posiblemente del miedo, lo otro, ponle como queráis. Pero es magnético y te atraen. Y yo recuerdo todas las veces que pasé por ahí, a pie o en auto, lo que sea, ¡pum! La vista clavada. No puede ser casual. ¿Saben qué? Con más tiempo, a mí me gustaría relatarle un suceso que viví en primera persona ahí, donde habían personas famosas, digamos, del medio de la farándula. Estaba Carla Valero, estaba Karen Bejarano, y otras personas. Cuento corto, en algún momento tuvimos que suspender todo. Había luz de día aún, y los camarógrafos en realidad tuvieron que tomar entre toda una decisión rápida si seguíamos en la casa o no, frente a un hecho que sucedió que en algún momento se los voy a contar. Pero esa casa, que está en la esquina de San Eugenio, precisamente ahí, prácticamente de Grecia, se quemó misteriosamente. Nadie cobró un seguro ni nada. Y hoy día hay un emplazamiento de una especie de strip center con banco y cosas así. Pero desde sus guardias, ahí está la vez que se quemó. Los propios bomberos hicieron relatos de las cosas que vieron mientras apagaban los incendios. Esta casona amerita un capítulo prácticamente para ella sola, y me gustaría que en algún momento lo hiciéramos, porque hay experiencias personales. Lo que contaban los cuidadores de este lugar, cómo terminó sus días
y es la tremenda historia que hay detrás que pareciera explicar y justificar todos los atroces momentos que tuve la oportunidad de ver en vivo y que, insisto, y voy a ser un poco majero con esto, todos tenemos esta curiosidad. Si va a ser, hágala una vez y ahí quédese con eso y ahí se lo cuente a sus nietos, pero no, yo tendría mucho cuidado de hacer un tour y dedicar parte de tu vida a esto porque te pasan cosas. Es interesante ese punto, Salfate, y deberíamos hacer un capítulo completo porque de alguna forma esta casa encierra todo lo que hemos conversado en este capítulo. De asesinatos probables, maldiciones, de maldiciones que a veces pasan de una persona a un lugar. Acá estamos hablando de cuando no solamente la casa es la que agarra esta energía, sino que es el lugar el que toma la energía. Así que vamos a tomar la palabra para hacer un capítulo especial de la casa embrujada de Ñuñoa. Y estamos finalizando, pues, chiquillos. Espero que tengan buena noche. Yo creo que tú vayas a tener... Yo no sé, no me preocuparía por ti, Mike. Te estoy viendo que no vas a dormir en 2 meses. Buenas noches, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Está complicado dormir. No apagues la luz. ¿Me puedo ir aquí a la casa?